vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis. Hoy vamos a analizar todo el capítulo 23 y acompáñenme por favor al versículo 1 de Génesis 23. Dice, Sara vivió 127 años. El nombre del tema es Muerte de Sara. Y vamos a ver que Moisés dedica un buen de escrito en describir lo que lo que Abraham hizo para comprar el lugar donde iba a sepultar a Sara. Pero antes de ver ese detalle, porque nada más nos dice que Sara vivió 127 años y se murió y la sepultaron y no nos dice ni de qué, si sufrió o no sufrió, murió en paz o no, no nos dice ninguna información al respecto. Solamente nos dice todo el proceso que Abraham hizo con los hititas para obtener el lugar donde iba a sepultar a Sara. Y bueno, y hay información que considerar. Pero antes de empezar con el capítulo 23, quisiera que viéramos que Moisés, después de contarnos lo de la prueba que Dios le puso a Abraham, nos dedica los últimos versículos del capítulo 22, nos dedica los dedica para introducir a un nuevo personaje, que es Rebeca. Pero todavía no se nos dice quién es Rebeca. Me imagino que se asume que el lector ya sabe quién es, porque no nos dice qué relación tiene Rebeca con Isaac, que sabemos que va a ser su esposa, ¿verdad? Así que vamos a Génesis 22, versículo 20 al 24. Dice, pasado cierto tiempo, o sea, después de la prueba de Abraham, Abraham recibió la noticia de que también Milca le había dado hijos a su hermano Nahor. Su hijo primogénito fue Uz, luego nacieron sus hermanos Buz y Kemuel. Este último fue el padre de Aram. Después siguieron Keset, Jaso, Pildas, Yidlaf y Betuel, que fue el padre de Rebeca. Estos fueron los 8 hijos que Milca le dio a Nahor, hermano de Abraham. Nahor también tuvo hijos con Reumá, su concubina. Ellos fueron Tebach, Gahán, Tajás y Macá. Y bueno, si te fijas, nos dice que Betuel es el padre de Rebeca, pero no nos dice quién es Rebeca en el sentido de qué relación tiene con la historia. Pero este final del capítulo 22 y el capítulo 23 nos pone el precedente para el capítulo 24, cuando Abraham le busca esposa a Isaac. Y de estos últimos versículos podemos sacar información interesante para entender cómo es que están relacionados los personajes que están aquí mencionados. Nos dice que Nahor tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y que Rebeca es hija de Betuel, que es hija de Milca, esposa de Nahor. Y tendríamos que recordar lo que se nos decía de la familia de Abraham, que Abraham tuvo 2 hermanos, ¿verdad? Nahor y Harán. Y Harán era el padre de Lot y el padre de Milca. Entonces, esta Milca, que le dio hijos a su hermano Nahor, era hermana de Lot y sobrina de Nahor. ¿Me explico? Entonces, cuando se introduce aquí Rebeca, que es hija de Betuel, y Betuel es hijo de Nahor, resulta que todo está en la misma familia, ¿verdad? Entonces, quisiera que viéramos que cómo está este árbol genealógico antes de ver cómo es que Abraham pide a su siervo que vaya a buscarle pareja a Isaac. Y tenemos que Terah, que es el padre de Abraham y de sus hermanos, nos dice, no nos dice el nombre de la mujer, pero nos dice que de una mujer, no sabemos su nombre, tuvo 3 hijos. Abraham, Nahor, y ¿cómo se llama este último? Ya se me olvidó. Harán. De aquí tiene estos 3 hijos. De Abraham tenemos a más hijos, ¿verdad? Pero el que nos interesa en este punto es Isaac. Nahor tiene a Betuel y Betuel tiene a Rebeca. Harán lo que nos dice es que tiene como hijos a Lot. Bueno, vamos a poner primero a Milca.
y a Lot. No se nos especifica aquí quién es su madre, pero para Betuel, para trazar la descendencia de Rebeca, Nahor se casó con Milca, ¿verdad? Y de Milca viene Betuel. Entonces voy a borrar esta. Nahor con su sobrina Milca, y de Milca viene Betuel, y de Betuel viene Rebeca, ¿verdad? Ahora, Isaac va a terminar casado con Rebeca. Y aquí donde debe estar Sara, porque recuerdan que Sara era media hermana de Abraham. ¿Dónde está Sara en este mapa? Bueno, Teraj, por medio de otra mujer que tampoco se nos dice el nombre, tiene a Sara, que termina casada con Abraham y que da a luz Isaac. Entonces todo está en la misma familia, ¿verdad? ¿Por qué? Si más adelante en la Escritura vemos que está prohibido tener relaciones con parientes tan cercanos, bueno, esa prohibición todavía no existía, ¿verdad? ¿Por qué no existía todavía? Hay distintas teorías. Número uno, a estas alturas de la humanidad no había tanto riesgo de que tuvieran hijos entre parientes cercanos, ¿verdad? Mientras más avanza el tiempo y más personas hay en el mundo, más probable es que los hijos que nazcan de una relación de entre parientes cercanos sean deformes. Por eso hoy en día está prohibido y hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero en aquel entonces, por la variedad genética que había, no había problema. Entonces, te fijas cómo todo está sucediendo entre las mismas personas. Y en el capítulo 24 vamos a ver cómo Abraham le dice a su siervo que vaya y le consiga que le consiga esposa dentro de su propia familia. Y es como resulta que conoce a Rebeca. Entonces, Moisés en el capítulo 22 introduce el personaje de Rebeca, pero no nos dice más sobre ella. Solo nos está dando la posibilidad de hacer este mapa y rastrear cómo es que se han estado relacionando entre ellos, ¿verdad? Y luego, si vamos a Génesis 23, versículo 1 al 4, dice, Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente: entre ustedes yo soy un extranjero, no obstante quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Entonces, si te fijas, no nos da información sobre la razón de la muerte de Sara, ¿verdad? No nos da nada de información sobre la muerte de Sara. Simplemente menciona que muere y cambia de tema para hablar sobre el proceso de compra de Macpela, el lugar que se compró Abraham. Pero cuando nos dice que era de 127 años, eso nos permite saber la edad de Abraham y la edad de Isaac, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Abraham era 10 años mayor que Sara? Así que si Sara tiene 127, Abraham tiene 137 años, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene Isaac en este punto? Bueno, ¿a los cuántos años nació Isaac? ¿A los cuántos de Abraham? A los 100. Entonces Isaac tiene 37 años y apenas anda casándose. Bueno, todavía no, falta que pase más tiempo. Así que no perdáis la esperanza a todos los que todavía están más jóvenes. Dios es un Dios de milagros, como dicen. 37 años. No sabemos cuánto tiempo pasó del sacrificio, o sea, de la prueba de Abraham. ¿Cuánto tiempo pasó a este punto la muerte de Sara? Algunos en la costumbre judía aseguran que fue muy cercano el evento y calculan que tenía 30 y tantos años Isaac cuando Dios le puso a prueba. ¿Se acuerdan que por la palabra muchacho que analizamos el tema pasado decíamos que no era un niño, tenía que ser un joven en edad casadera? Y pues está muy casadero a los 37 años y a lo mejor ya se está pasando, sobre todo en el contexto de aquel entonces, ¿verdad? Porque desde la edad adolescente ya se podían casar. ¿Por qué no se ha casado? No nos dice. Y bueno, analizaremos posibilidades en el capítulo 24. Lo que nos dice cuando Sara muere, Abraham hizo duelo y lloró por ella. No nos dice cuánto tiempo hizo duelo. En otros pasajes de la Escritura, por ejemplo, en la muerte de Moisés, en la muerte de Aarón, se especifica que eran 30 días.
En la ley, cuando invadían un pueblo que se había resistido a ser desalojado, decía que las mujeres vírgenes o a las doncellas las deberían de dejar hacer duelo 30 días y luego podían casarse con ellas. Así que pudiese ser que Abraham se tardó los 30 días que se acostumbra a ver en la Escritura en cuanto al duelo. En el versículo 3, se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente: entre ustedes yo soy un extranjero, dice. Fíjate bien, reconoce que es un extranjero, sin embargo sabe que Dios le había prometido que toda esa tierra va a ser de él. Entonces está viviendo ahí, esperando la promesa, no tiene tierra, necesita un lugar para enterrar a su esposa. ¿Por qué no la entierra en otra parte? No sabemos. Quizás sabiendo o confiando en que Dios le va a entregar esa tierra, decide dejar ahí sus cuerpos, ¿verdad? Porque más adelante Abraham también va a ser enterrado ahí. Entonces, nos dice, bueno, el versículo 4, entre ustedes yo soy un extranjero, no obstante quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Y cuando dice que va a los hititas y habla con ellos, tenemos que recordar que en el contexto del Antiguo Testamento, este tipo de negociaciones se hacía a la entrada de la ciudad, donde se sentaban los ancianos, donde estaba principalmente la compra-venta de mercancías y tráfico, entrada y salida de bienes. Entonces, para hablar con una nación y establecer un acuerdo de este tipo de compra y venta de tierras, se hacía normalmente a las puertas de la ciudad. Así que cuando dice que va a los hititas y se pone a hablar con ellos, imagínate que está en un lugar público, ¿verdad? En el lugar donde se acostumbraban a hacer ese tipo de negociaciones. Luego dice el versículo 5 y 6, los hititas le respondieron: escúchenos, Señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Y aquí hay algo interesante. Cuando la NBI dice, usted es un príncipe poderoso, me pone la Reina Valera 60, por favor. La Reina Valera 60 dice que es un príncipe de Dios, no un príncipe poderoso. Y aquí la palabra que la NBI traduce como poderoso es Elohim. Elohim. Y al traducir la palabra Elohim en la concordancia Strong, nada más te va a decir Dios. Pero por lo que podemos ver aquí, la forma en la que la NBI traduce es porque ya les había comentado que la palabra Elohim no solo se usaba para referirse a Dios, sino también para ciertos gobernantes. Por eso la NBI evita poner Dios y lo traduce como poderoso. Es decir, se supone que al decirle Elohim a una persona que gobernaba era porque se le consideraba digna de ser reconocida como un hijo de Dios. No en el sentido que nosotros lo hacemos del nuevo nacimiento, sino como si fuese de origen divino, ¿verdad? Porque era muy excelente o muy bueno en su oficio. Entonces, aquí existen las dos posibilidades, que la Reina Valera 60, cuando dice príncipe de Dios, es porque quizás, como vimos que bajo este árbol que había plantado Abraham, ahí invocaba el nombre del Señor y dijimos que era posible que las personas pudieran acudir a escuchar la enseñanza de Abraham, de modo que los extranjeros o los que habitaban en esa tierra podrían reconocer que Abraham había sido bendecido por Dios, o simplemente están refiriéndose a él con respeto al reconocer su enorme riqueza y decirle que es un príncipe poderoso, ¿verdad? Porque, como recuerdan y habíamos visto, su riqueza era abundante, muy abundante, y los que vivían en esos lugares tenían miedo de él. ¿Se acuerdan del pacto con Abimelech? Para que no hiciera guerra contra ellos. Entonces, están las dos posibilidades, que reconocieran que Dios lo había bendecido o simplemente se refieren a él de esta forma por la enorme riqueza que tiene. Y se muestran dispuestos, ¿verdad? Dice, no hay ningún problema, ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Y luego versículos 7 al 9, Abraham solicita específicamente el terreno de Efrón. Dice, Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo, si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Sohar, para que me venda la cueva de Macpela, que está entre los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Entonces, Abraham ya le había echado el ojo a ese lugar, ¿verdad? No nos dice que ya le había echado el ojo, pero al decir específicamente ese lugar es porque ya iba con esa intención, ¿verdad? Al decirles que le permitían enterrar a su esposa, Abraham estaba simplemente haciendo una introducción para su petición, ¿verdad? Iba a solicitar un terreno en específico.
Y resulta que el tal Efrón, el dueño del terreno, ahí está. Así que tal vez Abraham se esperó a que estuviera ahí para ir a hablar con ellos, ¿verdad? O quizás fue casualidad, no lo sé, pero dice el versículo 10 y 11. Efrón elitita, que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. No, señor mío, escúcheme bien. Yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su esposa. ¿Qué dirías tú ante semejante regalo? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Dices, amén, vénganos tu reino. O dirías, no, gracias, prefiero comprarlo. ¿Qué harías tú? Considera y ponte en los zapatos de Abraham. ¿La gente que vive ahí es temerosa de Dios? No, es gente idólatra. ¿Podrías confiar en su palabra de que digan, sí te lo regalo? Y no hay ninguna constancia en evidencia, nada más está diciendo, a ver, todos yo se lo voy a regalar. ¿Lo aceptas o no? Ahora, ¿realmente se lo está regalando o no? Y ahora ponte en los pies del Efrón, o sea, de Efrón, del dueño del terreno. Sabes que Abraham tiene retearta lana, ¿verdad? Muchísimo. Y está buscando tu terreno. ¿Se lo regalas o se lo vendes? ¿Mm? Sería como quitarle un pelo a un tigre, dice. ¿Qué tanto problema sería para Abraham comprarlo cuando es enormemente rico? Así que, ¿crees tú que honestamente este hombre está tratando de regalárselo en lugar de sacar una buena cantidad por ese terreno? Resulta interesante porque si saben que es tan rico, ¿por qué regalarlo? Y bueno, encontré en un diccionario, bueno, en un comentario bíblico, se llama Reformation Study Bible, que según este comentario se dice que en aquel entonces decir que regalaban el campo no era algo literal, sino el principio de un ritual de negociación. La aparente generosidad tenía la intención de una de dos cosas: obligar al comprador a responder con un regalo de igual o mayor valor, o mostrarle que no está dispuesto a hacer largas negociaciones sobre el precio. Es decir, la aparente generosidad es en espera de algo a cambio, ¿verdad? Decirle, no te preocupes, te lo regalo, es una enorme generosidad. Y se espera que el que está supuestamente interesado en comprarlo entienda que debe decir, bueno, entonces yo te doy esto a cambio, ¿verdad? En gratitud, porque ¿cómo podrías simplemente aceptar un regalo y no dar nada a cambio? Entonces, según el versículo 13 y 15, que vamos a ver más adelante, donde Abraham ofrece dinero y el costo que Efrón le pone, parece confirmar que efectivamente se trata de una negociación, no de una verdadera intención de regalárselo. Y si lo fuera, y yo fuera Abraham, no, yo prefiero amarrarlo, que quede evidencia de que lo compraste, algo que puedas dejar en claro. Sabemos después en Jeremías que en esos procesos de compra se hacía un escrito por los dos lados, donde se indicaba los detalles de la propiedad y se guardaba. Se hacían dos copias, una para el que lo compraba y una que daba como registro y evidencia de que se había hecho esa transacción, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo 12 y 13. Dice, una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar y en presencia de los que allí estaban le dijo a Efrón, escúcheme por favor, yo insisto en pagarle el precio justo del campo, acéptelo usted y así yo podré enterrar allí a mi esposa. ¿Te fijas? O Abraham está tratando de amarrarlo directamente y no que sea un regalo, o simplemente está siguiendo el ritual de negociación, ¿verdad? Responder ante la generosidad de quien pretende regalarlo, responder que está dispuesto a pagar una suma de dinero. Ahora, si tú fueras Efrón y tienes que Abraham, el hombre más rico de aquella región, está dispuesto a pagar, ¿cuánto le cobras? ¿No han escuchado eso que dice que según el sapo la pedrada? ¿Sí o no? ¿Alguna vez? Bueno, acá en nuestra región hay lo que les llamamos tianguis o mercaditos, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha tocado experimentar el trato que recibes ante una compra o venta? Porque ahí normalmente venden cosas o usadas o cosas, le llamamos fayuca, cosas de Estados Unidos a precios muy accesibles, ¿verdad?
Y normalmente quien va allí pues está pensando en comprar buenas oportunidades, sobre todo productos que normalmente no vas a encontrar aquí, ¿verdad? Porque los traen del otro lado. No sé si alguna vez te ha tocado que como te ven te tratan. No sé si alguna vez has tratado de hacer un experimento para ver si te aplican esa de según el sapo la pedrada. O sea, te ven amolado y te dan un precio, o te ven pudiente y te dan otro precio. A mí me ha tocado experimentar los dos, y no que me vista pudiente, ¿verdad? Sino no tan tirado como otras veces. Entonces me ha tocado ir a los tianguis y pues voy así en shorts o cómodo, sobre todo porque es al aire libre en tiempo de calor, y ves algún producto y dices, ¿cuánto esto? Y te dan un precio. No traía dinero en esa ocasión, en otra, una semana o 2 semanas después, volví al mismo lugar, pero acababa de venir de una visita con un cliente. Y pues mi vestimenta era muy distinta, ¿verdad? Y pregunté por el mismo producto y me dieron un precio casi al doble. Y mi esposa me dijo, pues es que ¿cómo se te ocurre venir así al mercado, verdad? Porque como te vean, es el precio que te van a dar, ¿verdad? Y no falta que una vez íbamos a vestirnos, íbamos a tener una fiesta del Día de la Revolución. Este año no hicimos nada, otros años hemos hecho. Y íbamos a venir vestidos según la ocasión, ¿verdad? Entonces yo necesitaba comprarme unas botas picudas, unas botas vaqueras. Y no tenía, y dije, en el mercado debe de haber. Voy al mercado y veo unas botas, le digo, ¿de qué talla son? ¿De qué número? Y me dice, ¿de qué número eres tú? Y le dije, pues soy del 7,5. Dijo, ¿son del 7,5? Y dije, mira, esto es de Dios. Dios me trajo a las botas precisas. Me las probé y no, hombre, eran mínimo 29, o sea, 2 números más grandes. Pero resulta que este señor me quiere convencer con que es justo lo que estoy buscando. Ahora, si tú eres Efrón y ves semejante sapo, o sea, Abraham, con su poder adquisitivo, ¿en cuánto se lo vendes? ¿Mm? ¿O tú no aplicarías esa regla? ¿Es incorrecto que un cristiano aplique según el sapo la pedrada? ¿O no? ¿O son las reglas del mercado? ¿Mm? Digo, no es nada indebido porque no lo vas a obligar a comprarla, ¿verdad? Tú le vas a ofertar un precio y él decide si la compra o no. ¿Y qué tanto es caro o es barato? O sea, ¿cómo determinas si algo es caro o es barato? No necesariamente según el producto, sino qué tantas ganas tiene de adquirir el producto el cliente, ¿verdad? La oferta y la demanda. Ahora, Abraham ya le echó el ojo, fue específicamente a pedir eso, y Efrón propone un precio. ¿Será barato o será caro? Vamos a leerlo. Versículo 14 y 15. Efrón le contestó a Abraham, Señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierre a su esposa. Fíjate cómo parece que dice, hombre, no me des nada, ¿verdad? 400 monedillas de plata, ¿qué es eso entre nosotros? Bueno, ¿podríamos saber si era barato o era caro? Sí, podemos saber haciendo comparación con otras transacciones que están en la Biblia que tienen que ver con terrenos, por ejemplo. Vamos a Jeremías 32, versículo 8 y 9. Jeremías 32, 8 y 9 dice, en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo, compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Un campo en 17 monedas. Macpela, donde había una cueva para enterrar 400 monedas de plata. Ahora dirías, bueno, pues depende del tamaño, ¿verdad? Y de la crisis. Porque si tú lees Jeremías, habían llegado a ocupar los terrenos, era una situación muy crítica. 17 monedas de plata contra 400. Diría, bueno, ¿de qué tamaño era el terreno que quería comprar Abraham? Ahora, vamos a otra transacción en 1 de Reyes 16:24. Dice, un cierto Semer le compró el cerro de Samaria. Está hablando aquí de comprar una montaña. El cerro de Samaria por 66 kilos de plata. Y allí construyó una ciudad en honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro. La llamó Samaria. O sea, aquí está viendo la compra de un lugar donde se va a establecer una ciudad entera.
y nos dice que son 66 kilos de plata. La Reina Valera 60, ¿me la pones por favor? Porque aquí nos traduce literal. La Reina Valera 60, en lugar de decir que son 66 kilos de plata, dice que son 2 talentos de plata. Ahora, aquí podemos hacer un ejercicio de conversión. Porque si tú vas al original, cuando nos dice que cuesta 400 monedas de plata, habla de la palabra shekel, que se nos traduce o se nos define como unidad de medida. 400 shekels de plata. El campo que se compró en Jeremías costó 17 shekels. Pero conociendo los shekels, hay una conversión. Si tú vas a tu Biblia, normalmente las escritas, a la parte de atrás vienen las conversiones. Y resulta que un talento son 3,000 shekels. Así que el cerro completo o el monte costó 6,000 monedas de plata. Y dices, bueno, eso es mucho dinero comparado con las 400. Pero, ¿de qué tamaño es el terreno que compró Abraham? ¿Me pones la imagen número 1, por favor? Ay, ¿cómo le sacaste la foto, verdad? Resulta que en Hebrón, donde está ubicado este lugar, que está al sur de Jerusalén, se edificó una estructura donde supuestamente está el campo que Abraham compró, Macpela. Y esta es la toma aérea. Y esto de aquí es el terreno que compró Abraham. Esto nada más, ¿eh? ¿Me pueden poner la 2, que viene la imagen de un costado nada más para tener idea de la altura de la construcción? Fíjate, el tamaño de la persona y la edificación que hicieron, ¿verdad? Cuando lo compró Abraham no había nada de esto, nada más el terrenito. O sea, no está tan grande, pero tampoco está tan chiquito. Y me pones la siguiente foto del interior. Eso es por dentro, ¿verdad? Y se supone que aquí están las tumbas de Abraham y de Sara, pero no sé cuál es cuál porque no tengo orientación en la foto. Así que regresas a la 1, por favor. Este cachito de terreno, haciendo la comparación, se lo vendieron carísimo, carísimo. Soltó un preciazazazazote que solo Abraham podría comprar. Efrón, como dicen, hizo su agosto ahí. Aprovechó la oportunidad que Abraham está interesado y se lo vendió carísimo, sabiendo que Abraham tiene con qué pagarlo, ¿verdad? ¿Qué responde Abraham? Génesis 23, versículo 16 al 18. Dice, Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Pausa. Ahí se puso de acuerdo y ahí en presencia de ellos, o sea que Abraham no iba solo, venía con mínimo otras 2, 3 personas que lo acompañaban con el dinero para la transacción. Le están cobrando no lo justo, le están cobrando muchísimo más. Y como quiera, Abraham venía preparado para hacer la transacción ahí de volada. Versículo 17. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. Y ahí está confirmado que estaban en las puertas de la ciudad, ¿verdad? ¿Por qué tanto interés de Abraham por ese lugar en específico? No lo dice. Pagó muchísimo dinero por eso con tal de poner a su esposa ahí, pero no nos da la razón del por qué ese lugar en específico. Y lo dice Génesis 23, 19 al 20. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaba en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de Abraham para sepultura. Ahora, consideremos la postura de Moisés, que lo está escribiendo, y los israelitas, que deben ser los primeros en haberlo leído. Ellos están por entrar a la tierra de Canaán. ¿Y qué les está diciendo a Moisés?
Allí en Canaán hay una fracción de terreno que es de Abraham. Y toda esta descripción simplemente es para dejar en claro que la compra fue legal, que fue una transacción limpia y reconocida por todos los que viven ahí. Pero son enemigos de los israelitas. Van a desalojarlos de allá. Entonces, fíjate cómo les está explicando todo este contexto, porque sabemos que de Isaac van a ser Jacob, ¿verdad? Y de Jacob están todos los israelitas. Está contando o está armando toda la historia de cómo es que a la tierra en la que van, que Dios le prometió a Abraham confió en Dios y compró un cachito. Bien caro que se lo vendieron, ¿verdad? Pero hasta este punto, 137 años de edad, no ha visto cumplida la promesa de Dios en cuanto a recibir la tierra. Lo único que tiene es eso que compró, eso poquito, y muere sin verlo, ¿verdad? Dios ya le había dicho que todavía faltaban 200 años hasta que la maldad del amorreo, jebuseo y todos de aquella región llegara al límite. Y cuando llegase al límite, Dios iba a usar a los israelitas como herramienta de juicio para echar fuera todas esas regiones. Cuando Moisés está describiendo eso, les deja ver también que la grandeza de Abraham era reconocida por los moradores de la tierra a la que van. Y que no son desconocidos, es decir, los cananitas saben quiénes son los israelitas. Saben de dónde vienen y conocieron a Abraham. Saben que Dios estaba con Abraham. ¿Qué reacción esperarías que después de ver o saber todo lo que Dios hizo con Abraham, el miedo que tenía Abimelech, ¿se acuerdan? Rey de los filisteos. ¿Debería ser tomado en cuenta a la hora que los israelitas vayan y les pidan que se vayan? Porque vamos a ver más adelante que la idea común de que llegaron e invadieron nada más así no es bíblica. Dios les puso reglas, tenían que llegar a una ciudad y tenían que decirles que se fueran. Obviamente, pues no creo que les fueran a hacer mucho caso, ¿verdad? O que tengan la expectativa de que les iban a hacer caso. Pero iban a pelear solamente con aquellos que no se fueran. Así que tuvo que haber, y vamos a ver más adelante cómo se demuestra que aunque la Biblia dice que exterminaron a todos en aquella región, aún siguen vivos los cananitas, porque no todos pelearon. Algunos se fueron pacíficamente. Y la instrucción de parte de Dios no era matar a todo mundo, solamente a los que se opusieran al desalojo. Entonces, de todo lo que Dios le ha dicho que le va a cumplir a Abraham, de lo que le prometió, lo único que le falta es la heredad, ¿verdad? Y hasta este punto solo tiene ese pequeño terrenito carísimo y no va a haber más de ahí. Vamos a ver más adelante que Moisés cambia de tema y ahora se enfoca prácticamente en Isaac y los problemas que Isaac va a tener con los moradores de aquella región. Pero si Dios quiere, eso lo vemos la próxima clase. Hoy, en cuanto a este capítulo, no hay más que explorar, así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios hizo que me compadeciera de ustedes y ahora no me tardé nada, para que vean que los milagros existen. Y por último, nada más señalar el esfuerzo de Abraham por dejar las cosas claras, por no confiar simplemente en lo que una persona dice, partiendo de que ni siquiera sirven a Dios, ¿verdad? Y aunque se mostraban dispuestos, vemos que lo que hicieron fue encajarle el diente, ¿verdad? Y esa supuesta amabilidad no era más que parte de las negociaciones, ¿verdad? Y recuerda que nosotros tenemos que estar igual de vivos, ¿verdad? Una persona, bíblicamente hablando, una persona que no cree en Dios, que no confía en Dios, no lo respeta, no le es honesto a Dios, ¿te va a respetar a ti? ¿Va a ser honesto contigo? Claro que no. Por eso la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual. No caigas en esos trucos, ¿verdad?
La gente es muy amable mientras piensa recibir algo a cambio. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando algo ya no les gusta, se acabó la amistad. Y es muy fácil que los cristianos digan, mira, qué buena gente, qué buena persona. No, entonces esto es de Dios. Y no, no tenemos que ser así de inocentes en ese sentido. Jesús dijo que teníamos que ser inocentes como palomas, pero astutos como serpientes, ¿verdad? Entonces, busquemos no enredarnos en asuntos que no estén claros con los que no son creyentes. Busquemos dejar las cosas bien certificadas, validadas, claras, transparentes, para que cuando llegue el conflicto, como vamos a ver que Abraham y Abimelech habían hecho un pacto y con Isaac los de Abimelech lo van a olvidar de inmediato, lo van a descartar el pacto y el juramento que habían hecho de que en generaciones no entraran en problemas. En cuanto a Isaac empieza a cavar pozos y se los empiezan a quitar, e Isaac empieza a ser prosperado también, invalidan el pacto de inmediato. De manera que no podemos confiar en aquellos que ni siquiera confían en Dios. Así que pidamos sabiduría para mantenernos libres de enredos innecesarios, como ven. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque en medio de tantas cosas que nos pasan y aprendemos y errores que cometemos, podemos decir que nos has enseñado, Señor, avanzar en medio de la sociedad que nos rodea. A veces es complicado, Señor, establecer tratos claros y confiables. A veces es complicado determinar en quién puedes confiar y en quién no, Señor. A veces resulta difícil discernir si la persona realmente tiene buenas o malas intenciones. Por eso te pedimos, Señor, que evites que nos enredemos en problemas innecesarios, Señor. Enséñanos a controlar la lengua y a recordar, Señor, que si las personas no son fieles a ti, mucho menos lo van a hacer a nosotros. Enséñanos a ser sabios, como vemos que Abraham lo hizo, a saber hablar con propiedad ante los incrédulos, a no sentirnos superiores ni verlos como inferiores, a saber negociar de manera que podamos dejar las cosas transparentes. En este caso, Abraham tenía dinero para solventar lo que le piden, Señor. Nosotros no siempre lo vamos a tener. Por eso te pedimos que nos dé sabiduría para administrar sabiamente lo poco o mucho que tengamos. Enséñenos a dejar negocios claros y transparentes, contratos claros y transparentes, Señor, acuerdos claros y transparentes, de manera que no seamos perjudicados por negligentes, Señor. Todos trabajamos y todos entramos en transacciones con aquellos que no te conocen, Señor, así que te pedimos que nos des sabiduría y nos des gracia para hablar con ellos. Enséñanos a lidiar con la gente de este mundo de manera que seamos al mismo tiempo astutos y amables, que ninguno se sienta que nos aprovechamos de ellos, Señor, que ninguno se sienta abusado por alguno de nosotros, que siempre haya lo que se dice ganar, ganar, Señor, que busquemos notar siempre que queremos lo justo, lo correcto, Señor, que seamos identificados por un trato justo y correcto en nuestros negocios, en nuestras transacciones, en nuestros intercambios, Señor, para que tu nombre sea glorificado. No porque se hable bien de nosotros, sino para que tu nombre no sea pisoteado cuando cometemos errores y abusamos del inocente o del que el que no se percató, Señor, o a veces por error o sin mala intención terminamos perjudicando a los que entran en transacciones de negocios entre nosotros. Concédenos, Padre, un buen testimonio. Concédenos ser reconocidos como empleados, si es que estamos trabajando para alguien más, como empleados honestos, justos, que respetan lo que la empresa ha definido en su reglamento. Y los que tengamos negocio propio, Señor, que podamos ser reconocidos como proveedores de confianza, como personas honestas, que hacen lo correcto, que no se aprovechan de los demás, que buscan hacer más de lo que se esperaba en cuanto a sus transacciones, ya sea de producto o de servicios. Enséñanos, Padre, a ser cristianos no nada más en la iglesia, sino también en todas nuestras actividades mercantiles. Gracias, Señor, porque nos permites aprender y porque confiamos que a pesar de nuestros errores, tú sigues siendo fiel.
Enséñanos, Padre, a resarcir el daño cuando nos equivoquemos, a dejar las cosas en claro cuando cometamos errores, a reconocer nuestra culpa cuando sea necesario, Señor. Pero también danos la capacidad de decir no y decir sí cuando corresponde, Señor. Que ninguno de nosotros haga negocios sospechosos o fraudulentos, Señor, para que tu nombre no sea pisoteado. Gracias por tus misericordias y porque sabemos, Señor, que esto que te pedimos es conforme a tu voluntad y, como dice tu palabra, que al que le falte sabiduría, pídasela a ti, tú se la darás. Sabemos que la recibiremos. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Del tema mercantiles no, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta sobre el tema? ¿No? Buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda sobre la parte de sepultar a Sara. Ujú. ¿Sabes tú hasta qué momento se empezó a ver lo de la cremación? Yo sé que vamos apenas empezando Ujú. el tema, pero tengo esa duda de la cremación contra enterrar a los muertos, a los que dejan este mundo. ¿Pero en qué te refieres? ¿En cuanto a la actividad humana en general? Sí, o sea, nosotros en qué posición deberíamos de estar. ¿Está bien, no está bien la Ah, ok. cremación? Nosotros, ok. Si bíblicamente estaría bien cremar Así a es, alguien. así es. Bueno, ¿qué te haría pensar que no? Yo he escuchado que algunos dicen porque luego en la resurrección, ¿cómo le vas a hacer, verdad? No, pues Dios es dueño de todo, ¿verdad? Entonces, Bueno, es que yo también pensaba que quizás la cremación sería algo indebido porque estoy decidiendo algo antinatural con mi cuerpo y mi cuerpo no es mío, ¿verdad? Si le sirvo al Señor y el de Él son todas las cosas, dicen, ¿cómo te atreves a disponer de tu cuerpo? Por ejemplo, alguna vez me llamó la atención pensar, digo, había un procedimiento que supuestamente es novedoso, en la que en lugar de enterrarte o cremarte, digamos que te pulverizan de alguna forma, no sé si exactamente cremándote, y tus restos los mezclan con una especie de bolsa de tierra con semilla de árbol. Y en lugar de ver un panteón con lápidas, ese árbol lo van a cuidar hasta que crezca y se haga grande, ¿verdad? Entonces, se dice o se supone que ese árbol tiene parte de ti porque creció junto con las cenizas o lo que hayan puesto ahí de tuyo, ¿verdad? Entonces la gente iría a buscar un árbol y saber que ese árbol, tus restos lo ayudaron a crecer. Y me surgió la pregunta si sería correcto bíblicamente hacer eso, ¿verdad? Y ahí pues la Biblia no determina si es incorrecto o no. Lo que vemos en la Escritura es que se sepultaban. La idea de que del polvo vienes y al polvo volverás se cumple cuando lo sepultas. Y bíblicamente podríamos decir que no hay ningún impedimento en que pueda ser cremado y tus restos arrojados al mar o al aire, o como algunos hicieron en parques temáticos, se subían a la montaña rusa y desde la montaña rusa aventaban las cenizas. Y bueno, cada cosa que se les ocurre, bíblicamente hablando, eso no sería ningún problema. Pero me parece que pensando en la congregación, ilustra más el significado o el contexto bíblico cuando eres sepultado, ¿verdad? Por eso he escuchado que algunos pastores recomiendan, y me parece correcto, que para beneficio de la congregación haya algo visual, haya un ataúd, haya la oportunidad de despedirse, de recordar mientras desciende tu ataúd a la tierra, recordar lo que la Biblia enseña al respecto y en ese sentido tratar de ilustrar lo que la Biblia trata de comunicar. Pero es más en cuanto a algo que se pudiera percibir como beneficio. Obviamente, si hay alguien que no tiene los medios económicos para sepultarlo, lo más barato es cremarlo. Y los cristianos que no tengan dinero, pues no deben de sentirse en pecado si se ve la necesidad de cremarlo en lugar de tener un terreno funeral que tienen que estar pagando
para siempre, ¿verdad? Mientras tengan gente ahí. Entonces ya dependería también de tus posibilidades económicas en cuanto a qué medio utilizar. Pero en cuanto a preocuparnos de que cómo vamos a estar en la resurrección, el apóstol Pablo aclara que el cuerpo resucitado no es el que tenías, ¿verdad? Es un cuerpo nuevo que no tiene nada que ver con esta carne. Muy bien. ¿Alguien más? Mayer. Buenas noches. En cuanto a la muerte de Sara Ujú. y el sacrificio de Isaac, hay mucho tiempo entre los dos eventos, tomando en No se cuenta. especifica. Como comentaba en la traducción judía, dicen que fue algo prácticamente de inmediato. Y por eso estiman que la edad de Isaac era 30 y tantos años. Y en relación a eso, digo, hay mucho parecido. Esa historia del sacrificio de Isaac con lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Es posible que al momento de la crucifixión de Jesús tuviera él 37 años, según la medición del tiempo, de que no nació en el año 1 después de Cristo, sino el tiempo se empezó a contar en el año 4 o algo así. Bueno, ya ves que no se especifica la edad en la que Cristo murió, pero algunos estiman que, puesto que es nuestro sumo sacerdote, y en la ley está establecido que empezaban a oficiar a los 30 años y tuvo aproximadamente 3 años de ministerio, se estima que bajo esos lineamientos, Jesús siendo nuestro sacerdote, empezaría su ministerio a los 30 años y moriría aproximadamente a los 33. Esa es la línea por la cual se estima esa edad. Pero sí sería correcto pensar eso, o sea, Jesús no era levita, era judío. Pero es un sacerdocio distinto, ¿verdad? Entonces, siguiendo los reglamentos que tenemos revelados en cuanto al sacerdocio, eso sería. Pero pues como el Nuevo Testamento no lo dice, no tendríamos forma específica de saberlo. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Hablando de sepulturas, he visto, ¿verdad?, en mis décadas cómo se hacen servicios ocultos en funerales. Uh-huh. ¿Es esto una celebración pagana, ya que la Iglesia Católica lo hace, verdad? Y pregunto, porque si es una celebración pagana, porque muchos de ellos yo veo que aprovechan para promocionarse, ¿verdad? Inclusive renombran, ¿verdad?, la iglesia de donde vienen y donde fue miembro el que está en el féretro. Y también inclusive pues, al hacer los folletos para dirección de ese culto en particular, viene el nombre de la iglesia, el nombre del pastor y cuánta cosa, ¿verdad? Por eso digo que es más promoción que otra cosa, ¿verdad? Y me pregunto si esto no está en línea o encabezado a una práctica pagana. Pues me parece que en cuanto a despedirse del que muere, no hay lineamientos bíblicos. Nos habla de un proceso de duelo, pero no se nos dice exactamente cuál fue el proceso para sepultarlo. En el caso, por ejemplo, de nuestros amigos católicos, ellos hacen misas de cuerpo presente y eso porque de alguna forma están persuadidos ellos de que este tipo de cosas le va a facilitar el camino al cielo, ¿verdad? Porque tiene que pasar por el purgatorio. Y se me olvida el nombre de cómo es que creo que dura 2 o 3 años todavía el estar haciendo ceremonias especiales supuestamente para ayudarlo a salir de ese proceso y que se vaya directo al cielo. Eso es totalmente pagano y antibíblico, ¿verdad? Pero el proceso que se haga para despedir a alguien pues va a depender mucho de la persona en particular, del aprecio que le pudieran tener y del valor que la familia le quiera dar a ese evento, ¿verdad? Desde el punto de vista cristiano no debiese ser un evento doloroso. Claro que duele, pero se supone que confiamos en la esperanza de la resurrección y confiamos, al igual que Pablo, en que el morir es ganancia, ¿verdad? Así que, aunque los familiares podamos experimentar una profunda pérdida, el objetivo de estar acompañando en sus últimos momentos antes de ser sepultado el cuerpo del que falleció no sería para lamentarnos, sino para reavivar la esperanza de que un día lo vamos a volver a ver.
eso sí es cristiano, ¿verdad? Si no lo era, pues entonces sí puede ser motivo de tristeza saber que no hay esperanza para él en cuanto a su futuro eterno. Pero enfocándolo correctamente, si un cristiano fallece y la iglesia quiere reunirse, indistintamente de las intenciones de vanagloria que pueden tener algunos, deberían ser momentos que se aprovechen para recordar la esperanza que tenemos en Dios y que desde la perspectiva del que fallece está mejor que nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Terminó su obra, nadie fallece antes de tiempo ni después, es decir, cumplió precisamente lo que Dios había determinado para él y eso debe ser motivo de alegría. Pero en cuanto a la regulación de cómo sí y cómo no, ya va a quedar el criterio de la familia. Muy bien. ¿No hay nadie más aquí con preguntas? ¿No? ¿En línea? ¿Tampoco? Muy bien, eso es todo entonces.